Y lo que entendí es que es una metodología que tú desarrollaste. Sí. ¿No? Que se basa en esta teoría que mencionas del vehículo. Yo empecé a hablar del coche. Yo decía, mira, es que tú estás manejando tu coche, ¿ok? Traes en la guantera un lugar, ¿sí? Para un diablito, pero se te escapó y está de GPS. Y la que va manejando es una niña chiquita que no ve el parabrisas y que no llega a los pedales, ¿no? Entonces, imagínate, el GPS, que también eres tú el diablito, diciéndole hacia dónde va la niña, pues se embarra con todo, atropella gente, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿cómo le hacemos para que la adulta que viene en el asiento de atrás súper jetona, ¿verdad?, se despierte y ponga orden? Entonces, pues yo sí creo en unir la espiritualidad y la psicología. Y no quiere decir que gente que no crea en cosas espirituales no pueda venir conmigo, porque hay una inteligencia que, aunque no creas en lo espiritual, está en el cuerpo. O sea, lo que digiere tu comida, quien respira tu aire cuando estás dormido, ¿no? Entonces, pides ayuda a esa parte que también eres tú. Se le quita el cinturón de seguridad al adulto que va atrás, mete el freno de mano, el coche hace un trompo, ¿no? Se para, agarras al niño chiquito, lo pones en el asiento de atrás, agarras al diablito, lo guardas en la guantera, ¿no? Y ya pones a tu parte sabia de GPS y ya va manejando el adulto. Entonces es mucho el discernimiento que yo me daba cuenta que con todas las técnicas, sea freudiana, junguiana, cualquier tipo de humanismo, de lo que se trataba era como de hacer este discernimiento. Ok. Y entonces dije, bueno, pues esto es parte, es poder detectar de estas 4 voces quién me está hablando y a quién le voy a hacer caso, ¿no? Entonces empezó la técnica del coche, y pues acabó en esto, ¿no? Un ejemplo, vamos a pensar que yo tengo quiero empezar un poquito más bien para dar el contexto. Nosotros todos venimos de papás imperfectos. 100%, sí. Y todos somos imperfectos. Entonces, lo máximo que puedes dar tú como papá es el 50% porque somos imperfectos. Entonces, ¿qué pasa? El niño chiquito, cuando tú eres niño, estás pidiendo un 100%, porque los niños son o blanco o negro. Entonces, tú puedes jugar con tu hijo 3 horas y ya te vas y te dice, no jugamos nada, porque como no es todo, no es nada. Entonces, el niño chiquito, cuando el papá no le dé el 100%, se le hace una herida. Okay. Y entonces, cuando es una herida que yo llamo imaginaria, pues no hay tanta bronca, porque simplemente pues es ir madurando y dándote cuenta pues que tu papá es imperfecto, que no podía, que no quiere decir que tú no importes. Por ejemplo, una creencia equivocada que yo tenía, y me di cuenta después de muchos años de terapia, es que creí que mis papás tuvieron a mi hermana porque yo no era suficiente. Órale, fíjate, qué fuerte. Fíjate. Pero eso es un común denominador. Claro, para los primogénitos que nos tratan como reyes sí, y luego dices, ¿qué onda? Porque como no es el 100, ya es 0. Sí. No, y luego al principio tú eras el centro de atención, viene una hermana y naturalmente, pues bueno, en un inicio requiere un poco más atención y dices, oye, espérame, yo era el centro de atención, me la estás quitando tú. Claro, y como lo percibe polarmente, entonces haces ahí una balsa que yo le llamo para sobrevivir. Okay. ¿Cuál es esa balsa? Decir, el que me ignoren es amor. Para salvar a tus papás, para que no sean malos, y para salvarte tú. Entonces, desde ahí vas viviendo ahí y vas encontrando parejas, situaciones donde te ignoran. O sea, es como una la balsa es como una justificación que te haces para como que, oye, si toda tu vida te dijeron que los papás deben de ser amorosos y son buenos, entonces, oye, pues mi papá a lo mejor no me trató como lo esperaba, pero como tiene que ser bueno, como lo han dicho, entonces, ¿cómo lo justifico? Dices claro. Tú. Pero en mi caso, por ejemplo, pues mis papás eran, o sea, no fue una herida más imaginaria que real, porque sí fueron buenos papás, pero imagínate unos papás que son negligentes. Entonces se vuelve una herida real. Entonces realmente haces creencias equivocadas como que el abuso es amoroso. Y entonces luego no entiendes, si lo metes al inconsciente, por qué en tus relaciones te abusan de ti, por qué no encuentras una buena chamba. Entonces el inconsciente, decía Carl Gustav Jung, que tiene una fuerza autónoma. Y esto quiere decir que yo creo que el universo es benévolo y lo que quiere cuando te cortas es que se cierre. Salvo en casos muy raros como una hemofilia o algo, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando algo está en el inconsciente, Farid, lo que quiere es que salga. Entonces te pasa, te ocurre, lo vives. Entonces, en ese momento, esas creencias equivocadas vienen a ti para que las reconozcas y te topas gente que te hace sangrar la herida para que la veas y la sanes y que digas, oye, espérame, ¿no?
yo estoy en la balsa, pero se me están mojando las nachas, me quiero pasar al yate, ¿no? Claro. Y entonces el yate es decir, a ver, entiendo por qué hice la creencia equivocada de que el amor y el abuso van juntos para sobrevivir. Pero ya no quiero sobrevivir, ahora quiero vivir. Que eso sería en el momento en el que el adulto mete el freno de mano, agarra al niño, lo abraza y le dice, el amor no es el abuso. Tus papás te abusaron porque ellos estaban heridos. Y lo pasa al asiento de atrás y el diablito es un hijo de su madre. Porque él te dice, si tienes un pastel enfrente, te dice, cómete el pastel. Si te lo comes, te dice, pinche gordo. Y si no te lo comes, te dice, no vas a vivir la vida, solo hay una vida. O sea, el chiste es que estés mal. Entonces, este diablito te habla en medias verdades, no te dice mentiras porque lo cacharías así. Entonces, es cómo manejar esta media verdad y cacharla y meterla a la guantera. Ahora, ¿por qué digo meterla a la guantera? Porque hay dos partes del proceso. Uno es la parte de primera mitad de la vida, que es, tengo la creencia equivocada, me paso al yate y entonces el mal se queda en la guantera y el bien se queda conmigo en el adulto. Pero ya en segunda mitad de la vida tenemos que integrar con el alma los dos. Que es integrar la sombra, integrar la parte oscura también, porque si no la andas proyectando por ahí. Hacia los otros. Exacto. Sí. Y digo, ahorita se me surge la pregunta, o sea, este diablito que mencionas, ¿cómo es que se va creando? O que uno, ¿cómo es que se va creando? Y dos, ¿qué utilidad tiene en la vida de uno? ¿Me explico? Si es que tiene una utilidad en el caso. ¿Eh? Es nuestro gym espiritual, es la pesa que nos hace fuertes desde la parte adulta. Entonces yo cada vez que se me aparece mi diablito, lo veo y hago el ejercicio y no se me aparece así nada más, se me aparece donde todavía hay creencias equivocadas. Porque cuando la creencia ya está correcta, entonces en realidad el mal trabaja para el bien. Yo cuando me cayó ese 20 dije, ok, sí es cierto. ¿Por qué? Porque si se te aparece es porque todavía está ahí y todavía necesitas ese workout. Ok. Entonces yo creo que el mal nada más es de acomodarlo. Porque si lo pones en la guantera, tú tienes la parte buena, vamos a decir, la parte positiva es el adulto y tu parte sabia, la parte negativa está en la guantera y entonces hace chispa. Y tienes energía. Entonces, a ver si te voy a decir lo que yo entendí, a ver si me corriges, si no. O sea, este diablito representa como todas esas situaciones en la vida que no están del todo resueltas, o bien que la interpretación de dichos sucesos no es tan adecuada, o más bien no te está siendo útil, ¿no? No sé si estoy en lo correcto. No, sí, totalmente. Eso por un lado. Luego mucho de los deber seres. También el super yo, en cierta medida, tiene partes que sí son del adulto, pero partes que exagerado, cuando es muy punitivo, se vuelve del diablito, ¿no? Ok. También, sí, pues claro, totalmente. Hay una parte super yo y cada punitiva fuerte, ¿no? Y también otra de las cosas que pasa con el diablito es que en esta realidad física tenemos que entender cómo navegar la dualidad. Entonces es parte de, o sea, existe porque es parte de la lección de estar aquí, ¿no? Sí. Entonces decía un maestro espiritual mío que éramos seres unitarios teniendo una experiencia dual, ¿no? Entonces a mí me encanta eso porque en realidad a veces yo me siento como que no soy de aquí. Como que hay partes espirituales que como que no se hallan, pero 100%. Esa tensión es la que nos hace desarrollarnos. Porque te topas, ¿no? Hay una canción de Johnny Clegg y Sabuca, no sé si conoces. No. Es un cuate ochentero de música así medio pop africana. Okay. Y dice, tienes que nadar con el cocodrilo en el mar, en el río, con el tiburón en el mar y con el político chueco. Ahí dicen, necesitas hacerlo. O sea, este es el mundo en el que estamos. Correcto. Y tiene una lección correcta si estás en el adulto. Si estás en el niño, es como si agarraras una pesa y te desgarrara. Okay. ¿Sabes? Como cuando vas al gym y no sabes qué estás haciendo y te friegas. Sí. Okay. Entonces, siempre decía otro maestro decía que el mismo fuego donde se queman las almas en el infierno es donde se regocijan las almas en el cielo. Es la misma. Pero ¿dónde la acomodas? ¿Desde dónde? Exacto. Como la homeopatía. Si tú te tomas arsénico, en homeopatía te cura. Si tú te tomas arsénico sin diluir, te mueres. Órale. Entonces, en realidad, ¿es veneno o medicina? ¿Cómo lo vas a usar? Ok, órale.
Interesante. Y eso que mencionabas ahorita hace un momento de la sombra, o sea, a mí en lo personal creo que es muy importante. O sea, coincido en que, o sea, si tú no eres capaz de reconocer como este lado, o más bien el potencial lado oscuro que creo yo que todos tenemos, o sea, no somos seres perfectos, somos seres socializados, en tanto que haz de cuenta que nos han moldeado de cierta forma para poder vivir en sociedad, pero eso no quiere decir que no haya ciertos rasgos que hemos reprimido precisamente para poder vivir en comunidad o ser aceptados por los demás. No obstante, estos rasgos reprimidos pues no se desvanecen, sino que en las condiciones o en la configuración de variables pertinentes pueden surgir. El detalle que yo veo es que mientras no se reconoce ese lado, entonces no tienes un control de él. Si no reconoces que potencialmente en ciertas circunstancias tú puedes ser un hijo de la fregada, claro. Entonces cuando realmente sucede no te vas a poder contener. Claro. Es como decir, reconozco que tengo colmillos para no utilizarlos. Claro, claro. ¿Sí me explico? No, Jordan Peterson dice algo súper lindo de eso. Dice que cuando dice en la Biblia que los débiles, ¿no? Decía algo de como que el reino de los cielos es de los débiles, o los débiles entrarán en el reino de los cielos, pero que realmente a lo que se refiere con los débiles en arameo es al que tiene la capacidad de desenvainar la espada, pero escoge no hacerlo. Ándale. Fíjate qué interesante. Justo eso. Porque justo. no es el débil, o sea, es saber que tienes, porque si no lo que eres es que estás castrado. Uh-huh. O sea, hay que reconocer esta parte negativa para poder no ser dominada por ella, ¿no? Pero también, por otro lado, hay una parte donde tenemos rasgos positivos también en lo que Jung llamaba la sombra. Correcto, sí. Eso es muy interesante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en mi trabajo... Explica para que la gente tal vez no sepa a qué referimos con sombras. ¿Sí? Jung decía que todo lo que no es consciente, todo lo que nos va a traer problemas con el ser aceptado, como dijiste, con el que nos quieran, con el ser lindo, con el ser bueno, lo metemos en un lugar que se llama la sombra. Y esa sombra, de alguna manera, nos permite estar en el mundo consciente. Es como si fuéramos un crisol o un contenedor, uh-huh. ¿Sí? Y que tenemos que hacer fuerte ese contenedor, que sería el ego, que sería el adulto, uh-huh. Porque en el momento en donde tengamos que enfrentarnos con eso, lo tenemos que poder contener. Entonces, primero lo tenemos que separar uh-huh. en primera mitad de la vida. Yo soy bueno, porque el ego, la parte adulta, se hace de yo soy bueno, yo soy limpio, de mitades. Uh-huh, uh-huh. Y en segunda mitad de la vida tocamos lo que Jung llamaba el self, que ya es el contenedor. Ya con las dos partes integradas, el proceso de individuación, ¿o cómo se llama? Exactamente. Sí. Y en el proceso de individuación, el primero le dicen muchos individualización y el otro es individuación. Son distintos. Sí, son distintos. Primera mitad de la vida es hacer fuerte, yo soy bueno, mitades. Segunda mitad de la vida es integrar. Ahí te va. Ahora, ¿qué pasa cuando en primera mitad de la vida no hicimos el trabajo de primera mitad de la vida, Farid? Cuando no limpiamos, cuando no separamos, cuando no discernimos. Llegamos a segunda mitad de la vida y te da la crisis de la mediana edad. Y dices, ¿qué onda? Te posee esa parte negativa y vas y haces algo que dices, ¿por qué hice eso, no? Claro, o sea, sí. Las infidelidades, las compras impulsivas, las cosas raras que dices, bueno, y si ese toda la vida fue bueno, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, es algo, bueno, la sombra es un concepto que me encanta porque, como decíamos, no solamente lleva lo negativo. También, por ejemplo, en mi caso, yo me he dado cuenta que en mi sombra, además de miedo, además de descontrol, además de toda una serie de cosas negativas, entre comillas, yo metí, por ejemplo, miedo al éxito. Okay. El éxito. Yo he tenido que trabajar cosas de sombra. Porque me he dado cuenta, por ejemplo, que desde ahí te da miedo no saber qué hacer con el éxito, mal usarlo, que te tengan envidia, o sea, toda una serie de creencias equivocadas. Entonces dices, ¿cómo puede ser que el éxito esté en la sombra? Uh-huh. Y cómo, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo crees que pudo haberse puesto en la sombra ese miedo? ¿De dónde crees que pudo haber venido en tu caso, no? No, bueno, a lo mejor en algún momento, la verdad no lo tengo claro exactamente de dónde vino y que muchas veces, digo, esa es como una creencia equivocada de que tenemos que saber de dónde viene. No, yo me imagino que en algún momento me dio miedo, a lo mejor alguien que mal usó el éxito, ¿no? O sea, que se le subió, o no sé. Que un momento de tu vida asociaste negativamente el éxito. Exactamente. Entonces yo realmente he ido como limpiando esa parte
y dándome cuenta también que el éxito lleva responsabilidades, no por nada, no por nada está en la sombra, o sea, hay cosas donde dices, ay, ¿sabes qué? Yo mejor no. Sí. Y eso es lo que decía, nadie puede ser Farid Dieck más que Farid Dieck, y nadie puede ser Karine Echner más que Karine Echner. Entonces es una invitación y tenemos al diablito o a la sombra diciéndonos, no puedes, güey, no puedes. Y si lo haces, vas a pagar un precio. Ya. Es entonces, como una forma de autosaboteo también, ¿no? Claro, es tremendo. O sea, yo de veras experimentando los diablitos de mis pacientes y todos los autosabotajes y los míos, digo, de verdad, para irte a un mundo de autoconocimiento necesitas tener muchas agallas. Sí, claro. Porque es muy fuerte. Sí, enfrentarte con esas situaciones que por algo están reprimidas, pues no es bonito ni... Nada. Y a veces, ¿sabes qué? Siento que muchas de las metanarrativas de las películas o de las historias, precisamente si te fijas, como que pudieran tratarse de eso, ¿no? Como el dragón en la cueva, ¿sabes? Sí. Harry Potter y todo este tipo, que son las mismas historias, nomás cambian los personajes y los formatos, pero pudieran ser como esta idea de enfrentar aquello que está guardado, ¿no? Como si es un mensaje que nos están tratando de dar. O sea, el obstáculo es el camino a veces, ¿no? Eso me encantó. El obstáculo es el camino 100%. Y por otro lado, la situación más interesante es que esto que estás diciendo, ¿por qué se repiten? Y ese es Jung, son temas arquetípicos. Son temas del héroe, ¿no? En el héroe es como Luke Skywalker, ¿no? O sea, entra Luke, tiene a su hermana, que es su ánima, que es su parte femenina, ¿no? Al padre caído, que va y lo rescata. O sea, es toda una temática que desde Perseo hacia Luke Skywalker es exactamente lo mismo, ¿no? Y ahorita Harry Potter. Claro, y repite como estos patrones. ¿Cómo definirías tú un arquetipo? ¿Como patrones de conducta, patrones psicológicos? ¿Cómo lo definirías? Troqueles ancestrales es como patrones de conducta ancestrales que están en el inconsciente y como más se entiende, es como un hoyo negro, haz de cuenta, que atrae hacia sí mismo materia, como el hoyo negro, pero lo que jala son experiencias que le llamaba Jung que las constelas. Entonces, cuando tú estás viviendo, por ejemplo, el arquetipo del héroe, te empiezas a topar con situaciones heroicas, empiezas a hacer, o por ejemplo, el de la madre oscura, o sea, depende. Entonces, hay arquetipos, por ejemplo, Marilyn Monroe tocó el arquetipo de Venus, vamos a decir, de la diosa Venus, en un momento donde la cultura la acabó matando, porque el contenido arquetípico es fuertísimo. O sea, el guataje es enorme. Entonces, vamos a decir, ahorita ya no es tanto. Ahorita puede haber una Madonna y no hay bronca, ¿me explico? Pero cuando había tanta represión, o por ejemplo, estaba viendo el otro día la película de Elvis, ¿por qué se volvían locas las chavas? Pues porque la sexualidad estaba más reprimida que nada. Entonces, pues tocas aquí la sensualidad y pues la gente explota igual, ¿no? Yo sí creo que Marilyn Monroe fue la energía del arquetipo la que la mató. ¿Y qué distingue ese arquetipo, por ejemplo, el de Marilyn Monroe? ¿Qué la distingue ese arquetipo? ¿Cuál es el patrón de conductas o lo que sea para distinguir ese arquetipo? Es la mujer venusina, Afrodita, que seduce. Que, fíjate, las diosas se dividen en 3 grupos. Son las diosas vírgenes, las diosas de relación, que es como madre, hermana, que demás de relación, que tienen un nombre. ¿Amiga o no? No, te voy a decir cómo se llaman. Es las diosas vírgenes, las otras se llaman las diosas, creo que son de relación, pero ahorita me voy a acordar del nombre. Y luego está Venus en una categoría por sí misma, que es la diosa alquímica. Las diosas vírgenes no necesitan relación, no necesitan enamorarse, es Atenea, es Diana Cazadora, ¿no? Y entonces son más masculinas, son más pensamiento, más logos. Las diosas, que ahorita me acuerdo el nombre de relación, que son Hera, es la esposa de Zeus, ¿no? Es Demeter, la madre de Perséfone, Perséfone, la hija, ¿no? Estas diosas son las diosas violadas, fíjate, ya me acuerdo. Las violan los hombres. O sea, se las friegan a todas. Hades se roba a Perséfone, se friega de una vez a Demeter, Zeus le pone el cuerno a Hera infinidad de veces. Entonces, lo que aprenden es a través de la relación cómo no dejarse toxificar por la violencia. Eso es muy interesante. Las vírgenes, cómo relacionarse sin perder su individualidad. Y esta Afrodita, que es Venus, que es la de Marilyn, es la diosa que tiene, por un lado, la relación y relación erótica, por otro lado,
la libertad de no tener que estar en relación. Ya. ¿Sí? Entonces es una diosa que amenaza, es alquímica, es la fuerza de la kundalini, de las brujas que quemaban, Ya, ajá. porque la mujer cuando está libre en ese sentido es un ser fenomenal, con un poder impresionante, pero amenaza. Ya, sí, es como Poderosa. Disruptivona, Muy. incendiaria a veces. Incendiar, pues una Madonna, por Sí, ejemplo, sí, sí. se la vive Sí, claro. incendiando. Sí, Y sí, digo, sí. a mí me encantaba porque yo en ese entonces tenía 14 años. Yo decía, ¿qué es eso? Ahorita ya, pues, eso ya no nos Ya. daría shock. Sí. Pero en los 80s, cuando esta chava salía en brasier y salía con el crucifijo y el brasier, o sea, era como esta Claro. parte hereje, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y a ver, entonces voy a volver a decirte en mis palabras lo que entendí y me corriges para también ponerlo en palabras a lo mejor para que la gente lo entienda. Lo que entendí es, imagínate, llega una persona contigo, imagínate, pues después de un análisis o lo que sea, encuentras a lo mejor un patrón de pensamiento y de conducta, el cual se adapta a cierto arquetipo, no sé, del héroe, lo que sea, con base en las experiencias que cuenta, la forma en la que se desarrollan dichas experiencias, cómo se comporta, y entra en un cierto arquetipo y me imagino que dicho arquetipo tiene como también su forma de afrontar las situaciones, ¿no? Claro. No, lo dijiste precioso. Así, lo hubiera así lo escrito. entendí bien. Lo hubiera Sí, ok. escrito. Es que yo soy muy así, o sea, yo soy Muy. mucho de bajar como que las cosas para volverlas más entendibles y que la gente vea, por lo mismo que mencionabas en un inicio, que a veces la gente cree una cierta cosa y luego escucha algo que suena diferente y es de que, pero espérate, está tratando de decir, Claro. es traducible, ¿sí? Es como un idioma que dice, que puede decir exactamente lo mismo que otro idioma, nomás en palabras diferentes, no sé si me explico, ¿no? No, y lo que tú estás diciendo, un poquito, regresando a lo que decías de que mucha gente no quiere abrirse a cosas nuevas. Mira, yo me di cuenta que para abrirme a cosas nuevas se requiere de mucha seguridad. Necesitas Sí. estar seguro para poder estar inseguro, paradójicamente. Entonces, Sí. cuando tú oyes algo nuevo que puede quizás desvalidar lo que crees, ¿no? Es un lugar muy vulnerable, ¿no? Claro. Entonces, la rigidez es cuando estamos, yo diría, en la niña chiquita, Sí, ok. que se va al 100. O es 100% O cero. bueno o cero. Y cuando estás en el adulto te das cuenta que es 50. Hay grises. Exacto. Yo siempre digo, son tonos de grises. Y aparte todo es alternante y todo es impermanente. Sí. Entonces hay días donde estás, la cultura valora estar arriba, prendido, ¿cómo se llama? Café, prendón, vamos arriba, vamos a hacer ejercicio, o sea, es dopamina, toda la parte de estar prendido. ¿Qué pasa con la parte de estar apagado? En nuestra cultura no tenemos eso. No. De no hacer nada, por ejemplo, del ocio, ¿verdad? El O sea, ocio. es visto malo. O de la depre. Ajá, O sea, ¿cómo te dicen incluso cuando...? las emociones asociadas con situaciones no placenteras son vistas como Claro. no apropiadas, que pues realmente no tienen que ser así, porque gracias a esas puedes experimentar las otras, o sea, se necesitan mutuamente. Volvemos a la dualidad de lo Sí. que decía de Fear Karma. Si tú no dejas que venga el bajón, no puedes estar arriba. Entonces yo hay días que me levanto y estoy pues, más tristona y digo, aquí estoy. Entonces, para mí, en Fear Karma lo que decimos es, no te agarres cuando estás en lo que te agrada, que es arriba. Y no te resistas cuando vas a lo que no te agrada, vívelo. Déjalo pasar. Y eso es como el río. Si tú dejas pasar lo que viene, siempre vas a tener el agua súper limpia. Pero ¿qué pasa? Cuando no quieres experimentar algo, pones una piedra y haces un dique y de pronto ya tienes un pantano que huele a madres, ¿no? Y entonces es eso, o sea, en la cultura es una cultura muy infantil todavía. Volviendo al arquetipo, por ejemplo, el arquetipo es Saturno. Dicen que en Roma antigua había un cuarto, que era el cuarto de Saturno, donde te ibas a meter cuando te cortó la novia, cuando se murió alguien, cuando simplemente traías el bajón porque estuviste muy de fiesta y ahorita estabas de bajón. Te metías ahí, nadie te jodía y podías estar días ahí metido. Y ya, cuando acababas, pues salías. ¿No? Entonces, hablamos también como en cuestión neuroquímica, ¿sí? Cuando nosotros queremos pura dopamina, queremos puro sistema simpático de prendón y no le damos chance a ese recurso que es renovable pero finito, que es la dopamina, de bajar y renovarse, entonces nos agotamos, entonces hay agotamientos dopaminérgicos que luego se presentan en una depresión. Claro. Porque le has jalado tanto para allá, bro. Sí.
Que tiene que haber en la subida. Por eso las drogas te generan una bajada bastante fuerte después de una intensidad alta, ¿no? Claro, porque además cuando vamos a unirlo con lo otro, cuando en tus creencias equivocadas, en tu balsa, tú dices, no voy a tocar lo negativo, lo triste, porque si lo toco ahí me quedo, me muero. Y te dice el diablito, sí, cabrón, te vas a morir. Y tú le crees. Entonces te mantienes allá. Uh-huh. Entonces es eso, ¿no? Esa parte donde digo, diablito. Entonces yo lo que hago con pacientes es que les digo, ese es tu diablito. Yeah. Ese que te está diciendo que te vas a morir, no te vas a morir. Llora, te estás muriendo de tristeza. Siéntelo. Claro, sí. Sueltan. Y entonces quitamos las piedras y empieza el río. Claro, vuelve a fluir. Ay, eso me puso la piel chinita. Vuelve a fluir. Vuelve a fluir. Y esa es la belleza de nuestra chamba. Somos muy afortunados porque somos realmente sanadores del alma. Sí que es alma. Sí que es alma, es correcto. Y el alma es un rollo fluido. Para arriba y para abajo. Sí, todo el tiempo. En grises. Y si estás en el adulto, te quedas en medio. También es eso. El niño quiere estar hasta arriba, prendidísimo. Acaba la fiesta, vamos al after. ¿No? Uh-huh, uh-huh. Pero el adulto dice, más mesurado. No sé, me la pasé increíble, ya me voy a dormir. Oye, a mi edad, que ya no aguanto nada. Sí, más mesurado tal vez, más maduro en las decisiones que toma. Y pagas el precio, porque también Fear Karma habla de pagar precios. Okay. Ahora, mi libro se llama, que por cierto ahí te traje uno ahorita. Gracias. ¿Cómo no temer al karma? How not to fear karma. De ahí viene el nombre, Fear Karma. Y Fear Karma es vete con cautela. Ok. Este es el que traigo aquí. Este es el símbolo de Fear Karma. Ahorita voy a sacarte el librito para que lo veamos más así. Y resulta ser que es una polilla. Y las polillas van de la oscuridad a la luz. Ok, sí. Y está en forma de corazón porque es un animal. Cuando ves una polilla como que da medio horror de pronto. Sí. Y está en forma de corazón, es que no te dé horror la parte oscura. Yeah. Es parte. Eso sí, estate consciente de las consecuencias de tus acciones y trabaja en tu interior y ve de la oscuridad a la luz. ¿En qué oscuridad estás hoy y a qué luz vas? Claro. Y así estamos rescatando, ¿no? Oscuridades y las estamos liberando. Estamos quitando las piedritas del dique que hicimos. Claro. Así estamos todos. Entonces, y el karma, o sea, el karma por ejemplo, en este nombre, ¿cómo lo conceptualizas? O sea, ¿a qué te refieres con karma en que es el título de tu proyecto? Claro. Bueno, yo vengo chistosamente, yo no sabía qué estudiar. A los 22 años me topé un libro de yoga. Uh-huh. Y era de un libro, ni siquiera era de yoga, era de sexualidad sagrada, de tantra. Uh-huh. Y yo lo agarré, me lo dio una amiga. Y empecé a ver una rutina de yoga, de hatha yoga, y lo empecé a hacer. Lo estaba haciendo pésimo, pero pues me empecé a poner fuerte. Entonces una amiga me dice, oye, ¿por qué te ves bien? ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Te ves bien, mamá? ¿Qué onda? No, pues estoy haciendo yoga, dame clases. Dije, pues te enseño lo que yo estoy haciendo. Cuando menos mi cuenta tenía 11 personas en el yoga. Esto es 1994. Wow. 94, 95. Y dije yo, ¿qué onda? Pues más me vale aprender. Entonces me metí a estudiar yoga en una de estas, en el sótano de casa de mis papás en Ciudad de México, con 15 alumnos, y una chava se me suelta a llorar. Porque pues lo que haces en el yoga es que mueves el pantano, pues metes energía, estas poses. Entonces se me soltó a llorar. Dije, no tengo la más remota idea. Lo único responsable aquí es meterme a estudiar psicología. Yeah. Mi mamá es psicóloga, mi mamá desde los 18 me dijo, tú eres psicóloga. Claro que le dije, no, yo no soy psicóloga, ¿no? Entonces me metí a estudiar. Y entonces el karma para mí, todo lo que tiene que ver con lo sánscrito, con lo hindú, tiene un lugar muy, muy querido en mi corazón. Y me encanta el concepto porque es como actúas, es la tercera ley de Newton. O sea, Toda acción tiene una reacción. Es la tercera, ¿verdad? Correcto. Toda acción tiene una reacción. Entonces, el ser conscientes es saber si lo que haces estás dispuesto a pagar el precio. Asumir las consecuencias. Consecuencias. A mí yo no creo eso del karma o de desearte mal karma. No. Sí. O sea, yo más bien es ser consciente de lo que haces y también dejar de ser víctima. Porque si ahorita está de la fregada algo en mi vida, en vez de decir, Farid, es tu culpa porque ¿qué hice yo para generar esto? Asumir responsabilidad. Claro. Y aunque el 99% haya sido tu culpa,
yo haría bien en ver mi 1%, porque Sí, es claro, lo único totalmente. que me sirve. Totalmente. Entonces, esa parte como de asumir. Y también hay otro concepto interesante hindú, que son los samskaras. ¿Has oído de eso? No, pero... Pues, Imagínate una ¿cómo se llama? ¿Mandala? No, fíjate, esto es lo que te pasa a los 50, ¿ves? Se te van las... Una pecera. Una Ok. pecera que abajo tiene arena. Ok. Imagínate que tú estás con una pluma, con algo, dándole vueltas hacia un lado por 20 años. Pues se hace un vórtice, ¿no? Sí. Pues entonces eso es lo que nos pasa. Si yo estoy una y otra vez tirándole mala onda a la gente porque mi papá me tiró mala onda a mí, se crea una inercia hacia ahí. Y eso es a lo que yo le llamo la sopa de la abuelita. Ok. La sopa de la abuelita es algo que te comías en casa de tu abuelito, de tu tía, que te sabía a casa, ¿ok? Sí. De niño. Pero ahorita vas, te lo comes y toda la tarde te estás pedorreando. O sea, te cae fatal al estómago, ¿sabes? Sí. Entonces dices, híjole, me sabe rico, pero ya no quiero. Me sabe rico porque lo conozco, porque sabe a casa. Y esos son los samskaras, Yeah. ¿sabes? Entonces son cosas que las tenemos ligadas, el abuso con el amor, ¿sabes? Cosas condicionadas. Exacto. Cosas que se quedaron condicionadas en una edad muy temprana. Exacto. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo decido que ya no me trago la sopa de la abuelita, primero hay un duelo. Claro, pues se pierde la idea o a lo mejor se enfrenta con la realidad de la situación que ahora resulta que las Exacto. resignificaste como algo malo, Exacto. etcétera. Ajá. Entonces, primero, toda neurosis que uno suelta, uno dice, ay, qué padre, solté la neurosis. Te vas a poner triste porque la vas a extrañar, es con lo que has vivido, ha sido tu muleta, tu balsa. Entonces también hay que darle su lugar, entonces no está mal, gracias a eso sobreviviste. Entonces mucha gente cuando le digo eso, ay, se relaja, entonces dice, entonces no estoy tan mal. No, güey, eres súper inteligente porque sobreviviste, cabrón. Sí, claro. Sobreviviste, estás aquí. Sí, claro. Y si tú lo hiciste, tú lo puedes deshacer. ¿Cómo ves? Entonces yo creo que ese es como mucho el punto de Fear Karma. Uh-huh. Y también en alguna medida como que esta parte de decir, pobres de todos los que no entendemos que estamos generando una realidad y nos quedamos como víctimas, ¿no? Sí. O sea, en realidad a mí se me hace el lugar más impotente, ¿me explico? Pues es que lo es. Es terrible. O sea, si el 100% si tú le atribuyes el 100% de la responsabilidad de tu realidad a cosas externas, entonces eso quiere decir que no tienes ninguna injerencia. Exacto. Ni aunque sea el 1%. Y aunque sea el 1%, por lo menos te da un poco de esperanza de que hay algo que puedes hacer. Pero si no lo reconoces, pues no. O si no estás dispuesto a pagar el precio de reconocerlo. Porque de pronto en la práctica te topas con situaciones muy fuertes. O sea, cuando te topas con temas, por ejemplo, como el abuso sexual o como la violencia física, ¿sabes? O hay muchísimas cosas que te topas y el Pathwork habla de 3 niveles de negatividad. Te dice, la negatividad es cuando no sabes qué te está pasando y ahí estás, en el samskara inconsciente tragante a cucharadas la sopa de la abuelita. Repitiendo las cosas de forma automática. Exacto. Eso es a lo que te... Exacto. Y ni cuenta te das que hay karma porque ni siquiera lo ligas. Uh-huh. La segunda le llaman el ser inferior, es cuando ya te das cuenta. Yeah. Y dices, caray, es cuando llegas a terapia y dices, help, ayúdame porque no estoy pudiendo, Sí. ¿no? Porque nadie podemos solos. 100%. Sí. Entonces, esa es la segunda, se llama ser inferior. Y la tercera se llama intencionalidad negativa, que es cuando sabes lo que estás haciendo y lo sigues haciendo. Que eso ya es... Ya por voluntad, dices tú. Ya es culerés. Yeah. Ya topa con el mal. Yeah. Entonces ahí ya está muy fuerte, porque si hay gente, y en momentos uno mismo puede reconocer esos momentos donde ya sabías, pero sigues, Sí. ¿no? Siendo honestos, yo creo que todos... Sí, claro, total. El precio cuando estás en la inconsciencia, Farid, es caro, pero no es carísimo. Cuando estás en la conciencia es enorme. Empiezas a pagar unos precios muy Altísimo, cañón. sí, claro. Ya Muy no estás en ignorancia, estás completamente consciente de lo que estás haciendo. Entonces sí está fuerte. Ya hasta pudiera ser algo patológico, ¿no? Es. Sí. No, ya es. Sí. Pero fíjate que es el problema del mal en la psicología y en la psiquiatría, a veces creo que está en pañales. Hay un autor que me encanta que se llama M. Scott Peck. ¿Beck o Peck? Peck, Ah, P-S-K. Yeah.
que escribió un libro muy famoso sesentero que se llama The Road Less Traveled, el camino menos transitado. Pero ese no es el que más me interesa. Escribió uno que se llama La gente de la mentira, People of the Lie. Ok. Y él era psiquiatra y trató de acuñar una nueva psicopatología en el ramo del narcisismo, el narcisismo maligno. Ok. Y nunca lo metieron. Pero él decía, es que el mal es una enfermedad. Ok. Impresionante. Y lo que decía es que tenía varias características. Tenía, uno, que no podían, como estaban tanto en el niño chiquito y se veían 0 o 100, no podían ver ni un ápice de imperfección en sí mismos. Ok. Ese es el narcisismo. Ellos eran perfectos, sí, claro. Exacto. Y buscaban un chivo expiatorio para echar ese mal. Las sombras se las echaban ellos. Y normalmente, obviamente, era gente más débil, la mayoría niños. Órale. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte es que se disfrazaban de perfectos. Era gente perfectamente normal. Dice, no es un loco que lo ves haciendo cosas. Dice, es gente perfectamente normal que te la topas muchas veces en tu vida. Sí, que tienen precisamente pues esta imagen distinta a lo que realmente son, que es una imagen de simpatía a veces incluso, ¿no? Sí. Y te caen bien y de repente ya cuando estás sumergido pues salta, se quita esa máscara, ¿verdad? Y termina sacando ese lado. Pero se me hace interesante, o sea, y cuando habla, por ejemplo, esta persona de que el mal es una enfermedad, ¿a qué se refiere con el mal? O sea, ¿cómo conceptualiza como mal? La intencionalidad negativa. Ya, o sea, que el tener la conciencia del que está haciendo mal y aún así hacerlo. O más bien... El sacrificar. Okay. El sacrificar a alguien más por tu mal. Ya, pero con toda intención. O sea, ahí el factor importante en su descripción es como la conciencia de, ¿no? Es que ese es un punto que es muy resbaladizo, esto que acabas de decir. Le diste justo al grano. Muy resbaladizo, porque tú dirías, bueno, esta persona... tiene probablemente un trauma temprano súper grande, donde probablemente viene de mucho mal él mismo, ¿no? De mucho abuso. Y entonces es una manera de sobrevivir. Sí, pero entonces, o sea, ¿en realidad es consciente? O sea, correcto. Sí, es consciente en tanto que tú le dices, estás haciendo esto, y no lo deja de hacer, pero ¿podrá dejarlo de hacer? Yeah. O sea, es que a mí me entra mucho eso. O sea, porque digo yo, bueno, a esta gente en vez de rechazo le tenemos que tener compasión. Claro, eso es un tema bastante delicado, muy delicado. Igual también con personas con trastorno antisocial, por ejemplo, un sociópata, pues también entra el debate o la idea de que, a ver, estos de los 2 años, 3 años de edad manifiestan este tipo de conductas. Entonces es como, pues es raro de que su culpa, no es su culpa. Es durísimo. Son situaciones bastante complicadas, ¿no? Sí. Y pues, ¿qué hacemos con ellos? Como psicoterapeuta vives en ese jaque, vives en ese lugar, porque tu respuesta, cuando yo he tenido, que no han sido muchas veces, pero he tenido 2 o 3 veces en el diván, no tengo diván, pero me encanta decirlo, en la silla del consultorio, a alguien malo, lo que quieres hacer es correr. O sea, tu cuerpo lo que te dice activa la defensa, por patas, o sea, te da asco. Sí. Porque tu alma te dice, aléjate. Sí. Pero tú como sanador, ¿qué haces? También teniendo una responsabilidad a tu bienestar, ¿no? Decían que la primera regla de ayudar a otro es no ayudarlo lastimándote a ti mismo. Entonces, ese es un sub y baja, una cosa muy sutil. Sí, no, y como bien dices, hay grises, ¿verdad? No es como... No hay una línea divisora clara. No la hay. Y por ejemplo, yo no soy tan buena con casos muy patológicos. Hay gente que es buenísima con casos patológicos. Yo soy buena para el neurótico estándar, buena, la verdad. Pero ya yo, por ejemplo, a toda la gente que veo y diagnostico y tiene ya una psicosis. Pues con el psiquiatra, ¿no? Sí, no, lo mando o con psicoanalistas que conozco que de toda mi confianza, ¿no? Ya. Sí, no, porque sí se vuelve. Y tienes, por ejemplo, ¿puedes recapitular alguna historia, algún caso como que te haya marcado en tu trabajo terapéutico y cómo se desenvolvió? Digo, si se puede compartir algo. Sí, ¿quieres un caso neurótico o un caso más así? No, pues, bueno, los que quieras, ¿verdad? O sea, que te hayan marcado, ¿verdad? Que estaría interesante escuchar y que la gente conozca alguna historia, ¿no? Es muy... O sea, la verdad, ahorita que me dijiste eso, me puse así como a viajar, a pensar cuál sería, pero la realidad es que es un trabajo tan bello en el sentido de que ves a veces dar a luz
a partes no maravillosas, ¿no? De uno mismo y del otro. Por ejemplo, me ha tocado una de los casos más impresionantes que me ha pasado es de una mujer en una relación tóxica. Okay. Pero tóxica me refiero a abuso emocional a unos niveles impresionantes, ¿no? ¿Físicos, golpes, o sea, maltratos físicos o puro o psicológico? Casi. Okay. Casi físicos, pero, o sea, ella ir cayéndole el 20, cayéndole, Okay. ¿no? Y de pronto, de un momento a otro, es una masa crítica que comienza a salir, ¿no? Y empieza a saber cómo entra con la niña y con el diablito y empieza a poder tener la fuerza de guardar al diablito, de poner a la niña en el asiento de atrás, ¿no? Y al principio odiaba a la niña, es que ¿por qué tengo a la niña? La quiero matar. Le decía yo, espérate, no es culpa de la niña, es culpa de la adulta que no la ha puesto en el asiento de atrás, a la que hay que fortalecer es a la adulta. Un niño nunca es culpable. Ni el propio. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces me preguntan siempre, ¿por qué está la niña o el niño? Que si es un mal chiste del universo. Y yo lo que digo es, mira, a ver, tú cuando tienes a tu niño o a tu niña en el asiento de atrás, ¿sí? Y están sanotes, van echando desmadre, viendo cosas, riéndose, sacando los mocos y haciendo asquerosidades. Esa es nuestra parte lúdica. Cuando está bien, es una parte hermosa, una parte lúdica, una parte que se asombra, que te da vida. Pero cuando va manejando el niño chiquito, es como cuando ves a los niños pidiendo limosna en la calle. Están apagados, sí les ves sus ojitos, están apagados, porque un adulto irresponsable no está ahí de pararrayos, ¿no? Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. Yo veo, me llegan a terapia niños súper rebasados con la realidad, porque no tendrían que estar manejando. Sí, claro. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una niñera. Entonces, le llamas amor, pero buscas una vieja que te agarre a tu niño y tú le agarras a su niña y eso es el amor, ¿no? Sí. Entonces dices, espérate, no, aquí no somos babysitters, aquí no somos nanas, que cada quien se tiene que hacer cargo de su niño y de su niña, ¿no? Entonces, bueno, el ver a alguien surgir como el fénix de la flama, sí, ¿no? Porque es un acto alquímico, Farid. Esto, o sea, digo yo a lo mejor porque tengo corte psicoespiritual, pero esto es un proceso alquímico. Hay una máxima alquímica que es solve coagula, que dice disolver lo denso y coagular lo espiritual. Entonces vas disolviendo lo denso y de ahí jalas y haces físico lo que sí vale, ¿no? Y yo creo que ese es el futuro. O sea, para mí, ese es el futuro del ser humano. Yo digo que es el Homo sensus en vez del Homo sapiens, ¿no? Es el hombre con sentido. Yeah. Con sentido. Encuentra sentido en su parte sabia, en su adulto, y le da sentido a su vida y tiene ese regalo y lo da al mundo. Pero eso es un proceso, o sea, la culminación de un proceso alquímico que es traer, vamos a decir, como dirían en una iconografía, en una iconografía cristiana, es como bajar el cielo a la tierra sería, o en hindú sería un Jivamukta, ¿no? Que es uno que está despierto, ¿no? En la carne, ¿no? Yeah. Y yo creo que esa es la culminación de todo proceso, es volverte cada vez más canal de lo más alto, de lo más bello, de lo más hermoso, porque si somos muchos, pues en vez de guerras vamos a tener, vamos a tener fiestas, vamos a estar pasándola padre, ¿no? Sí, en armonía. Pues en armonía, sabiendo que tú tienes oscuridad, que yo también la tengo, ayudándonos, ya no proyectándonos. Y, por ejemplo, se me hace interesante desde esta perspectiva que le llamas psicoespiritual, ¿cuál sería como un ideal de una relación? ¿O cómo se conceptualizaría el amor? Ay, bellísima pregunta, me encanta. Es que el amor es ese binario legítimo. Somos dos en sustancia, pero uno en esencia. Es el reconocer que esta persona a la que tú amas, que tiene una sombra, porque lo que te enamora es una proyección. O sea, yo te proyecto, como según Jung, yo tengo un alma masculina. Entonces yo te proyecto mi alma masculina porque tú tienes un ganchito, porque eres masculino. Entonces nos enamoramos y tú me proyectas tu alma, que es femenina. Entonces el enamoramiento es precioso, pero no es real.
porque en el momento en el que tocas la realidad ves el lado oscuro del otro. Claro, eventualmente, ¿no? Exactamente. Cuando se quita el velo de la fantasía, del ideal, en cierto momento. Exactamente, y entonces haz de cuenta que el enamoramiento sería como el tráiler de la película, ¿no? Ya cuando lo ves en realidad dices, caray, no está tan padre, le huelen las patas, ¿no? Me habla feo en las se mañanas. pone la pijama que le regaló su mamá. De franela, con un hoyo en la nalga, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera, esta parte le llama, el primero es el preview, el segundo es como la trama, y ahí es donde se empieza a dar este amor. ¿Por qué? Porque es bien fácil, cuando tú ves al otro y es igual a ti o te imaginas que es igual a ti, es bien fácil amarlo. Sí, claro. Entonces, esa dos en esencia, uno en sustancia, es lo que te ayuda a amar al otro, a realmente verlo en su gris y amarlo a pesar de que parte de él te caga. Pues, y parte tuya le cagas a él, lo cual en nuestro narcisismo nos cuesta, ¿va? Claro, claro, porque claro. Pues, él sí, pero bueno, ahí sería, como dijo Fromm, ¿no? La superación del propio narcisismo. O sea, en el momento en que puedes aprender e incluso aceptar y reconocer estos defectos o cosas que no te gustan tanto de tu pareja, pues ya estás superando tu propio narcisismo, ¿no? Porque la estás viendo a la otra persona por lo que es y no por lo que tú quieres que sea. Exacto, lo dijiste precioso, así es. Y entonces, cuando ya llegas ahí, llega un momento donde el preview que viste en el enamoramiento, la primera parte de esta es una definición de Gaffney, de Mark Gaffney, dice, la primera es el enamoramiento, el segundo le llama la separación, la época de separación, y la tercera le llama dulzura. ¿Y la separación es la separación del ideal o qué se refiere con la separación? La separación del ideal, yo creo puede ser, o la separación de los opuestos, o la separación porque ya se cayó la proyección, ¿no? Exacto. O sea, ya cuando se quita este velo de perfección y de idealización del otro, ¿no? Es cuando se enfrenta uno con la realidad del otro. Exactamente. Hay un libro de Robert Johnson que habla de esto, que es el mito de Tristán e Isolda. Es bellísimo, porque te dice, o sea, lo que ocurre cuando no se cae la proyección, y es la muerte. Es el Don Juan. Don Juan que busca y se enamora una y ya se le cae y se va otra y otra. O sea, que está en búsqueda de este ideal de perfección que pues nunca lo termina encontrando y se murió nunca encontrándolo. Es un arquetipo, el poder eterno, el adolescente eterno, Peter Pan. Es ¿cómo es? La tierra del nunca jamás. Pues digo, es muy fuerte porque te vives no en un lugar, no en la tierra, ¿no? Sí, no conectado con la realidad. Claro, y tu parte femenina, que es la que te lleva a las mujeres, según Jung, nos lleva la parte masculina a la espiritualidad y a los hombres la parte femenina. Entonces, eso lo tocamos en segunda mitad de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Que es una vida trabajando tú para tocar tu parte femenina y yo para tocar mi parte masculina. Entonces, el hombre se vuelve más sensible y la mujer se vuelve más pensante, vamos a decirlo. Entonces, cuando ya llegamos a ese balance, entonces viene la dulzura. Y es esa maravilla de una vida juntos, pero adivina qué, es efímero, nos morimos. Está fuertísimo vivir aquí, ¿no? Sí, claro. No está fuerte. Pero justo al mismo tiempo, ¿no crees que esa finitud y esa temporalidad le da precisamente sentido a eso? Sí. O sea, si no fuéramos temporales y no acabara, pues realmente ¿qué sentido tendría construir una relación significativa con alguien? Tienes toda una eternidad para hacerlo, ¿no? O sea, a veces pienso en esa parte poética que la finitud le da sentido a todo, a la vida incluso, ¿no? Pues sí, en cierta medida existencial, ¿no? Que la muerte te hace consciente de la vida, pero también, por ejemplo, las que tenemos rollo todavía alma adolescente, los de Twilight, ¿no? Los libros estos donde estos dos se enamoran y nunca se van a morir, ¿no? Digo que es una gran paradoja que se plantee de esa forma, porque ¿qué valor tiene hacer algo en una vida eterna? Pero cuando te vas acercando, Farid, yo cuando cumplí ahorita 51 dije, madres, o sea, te vas acercando a la flaca. Y sí dices, primero ves a tus papás y ya los ves más grandes, más ¿no? deteriorados. Y dices, híjole, mano, qué fuerte. Y luego esta parte donde tú dices, pero yo sigo. Entonces, yo creo que es súper fuerte porque es hacerte aliado de esa muerte. Hay que aceptarla. Como transformación. Y yo sí creo que nos preparamos toda la vida. Yo no sé de verdad la gente que no entra en su profundidad, cómo se muere. Porque si uno está todo el tiempo dando, de todas maneras, no vas a tener el chón limpio, querido. O sea, está muy fuerte eso, pero a lo que voy es esa parte del gris, es subir, bajar. Claro. Es la impermanencia y la alternancia,
¿no? Que nos da el sentido y que de alguna manera nos hace valorar el presente, que es el aquí y ahora, que es lo único que tenemos. Claro, es el perpetuo momento presente, ¿no? Siempre es el presente. Ese mero, como William Blake, ¿no? Eternidad. El presente es eterno hasta que se muere. Y ahorita otra cosa que te iba a preguntar que se me hace interesante. O sea, veo que, y me imagino porque por la teoría junguiana, ¿no? Que como que analizan mucho ciertos mitos o pasajes, por ejemplo, bíblicos para darle cierta significación, ¿no? ¿Tienes ahorita, hace rato mencionaste uno de que es el de la espada envainada, ¿no? Sí. ¿Hay algunas otras pasajes así bíblicos interesantes que hayan interpretado de alguna forma? No, hay muchísimos. ¿Alguno que se te venga a la mente que haya sido curioso? Si te interesan esos, hay como 24 horas en YouTube de Jordan Peterson interpretando la Biblia, que son geniales, pero te voy a decir algunos de esos. Ajá, okay. Alguno que ahorita me acuerde. Hay uno que me encanta, que es el de Job. Ok. Que es un pasaje muy fuerte, porque sí sabes la historia. Recapitúlala para la gente. Es que Dios tiene a Job. Digo, perdona a los que sepan más de la Biblia, que soy bastante neófita. Pero lo general, por arriba, superficial. Job es hombre que es maravilloso, es piadoso, es bueno, le va súper bien, ¿no? Uh-huh. Y entonces llega el diablo y le dice, híjole, pues tus hombres son todos unos caídos. Le dice, no, pues ve a Job. Dice, no, pero Job pues tiene lana, tiene salud, tiene todo. O sea, por eso es piadoso, pero si le quitaras todo, a ver si todavía fuera fiel a ti. Y Dios le quita las cosas a Job, ¿no? Entonces está súper fuerte porque también es esta parte como de decir, no somos esta carne solamente. O sea, el sentido va más allá de la carne, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque al final de cuentas tú puedes hacer una vida de amasar riquezas. Y la mayoría de la gente en segunda mitad de la vida que se dedicó a eso te dice, me falta lo real, porque esto no me lo llevo. ¿Qué te llevas? Pues la verdadera riqueza, ¿no? Luego con esto también hay una parte donde también Valentín Tomberg habla de la tentación, como de cuando el diablito te tienta, ¿verdad? Y entonces te dice, hay la tentación jóbica y la tentación fáustica. La jóbica es cuando de alguna manera no tienes el propósito o no tienes los medios para hacerlo. Y la fáustica es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que es cuando hay demasiadas opciones, cuando es demasiado, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de tentación estamos en este momento? ¿Tienes demasiado y te estás perdiendo? ¿O no tienes suficiente? Porque entonces en las dos nos podemos perder y en las dos nos podemos salvar, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, estaba viendo un video el otro día maravilloso que decía, es que si te fijas en lo que falta, nunca vas a estar satisfecho. Ve lo que tienes, ¿no? Claro. Pero si te quedas ahí también, pues tampoco vas a avanzar, ¿no? Claro. O sea, tiene que haber una armonía, ¿no? Entre las dos, en donde estoy consciente de lo que me falta, pero también de lo que tengo y ver cómo lo que tengo me ayuda a obtener lo que falta, ¿no? No sé, o sea, un balance, porque pues sí, o sea, no te puedes quedar en ninguna ni otra, ¿verdad? Ni en el conformismo, ni en la pasividad. Que eso es lo más difícil, porque vivimos en una pinche paradoja forever. Sí. Es una paradoja eterna. Siempre buscando ese punto medio, el yin yang, nos los dijeron los taoístas, por Dios, ¿no? Entonces, otra que se me ocurre, que no es de la Biblia, sino es de los griegos, es preciosa, es de Psique y Eros. Ok. Psique y Eros es la historia de la relación, lo femenino como lo que tiende al cambio y a la conciencia, y lo masculino como lo que tiende a lo que no cambia. A lo estático. Sólido, exactamente. ¿Y quién es quién? O sea, ¿quién es lo femenino y quién es lo masculino? Lo femenino es Psique. Psique es esta mujer preciosa, divina. Y es tan divina que ningún hombre se quiere casar con ella porque la ven y se ponen a venerarla. Y entonces llega Afrodita celosísima, la diosa de la belleza, y la maldice. Y le dice a su hijo, que es Eros, el dios del amor, Cupido, le dice, quiero que le enamores de un monstruo. Y entonces ahí va Eros con su flecha y sin querer se pica el dedo y se enamora él de ella. ¿Y ella es su mamá? Ella es su mamá. Ah, ok. ¿Y se enamora entonces Eros de su mamá? No, de Psique. O sea, la mamá la manda a que se enamore Psique del monstruo y él, Eros, se enamora de Psique. Se la lleva a su paraíso. Y entonces le dice, puedes
vivir en este paraíso y todas las noches vamos a hacer el amor. Bueno, es el Dios del amor, por Dios, tiene todo lo que quiere, pero nunca me puedes ver. ¿Ok? Hay algo que falta. Puedes tener todo menos esto. Entonces, las hermanas de Psique, que es la parte negativa de la mujer, le dicen, hombre, seguro es un monstruo. Y entonces le dan una lámpara de aceite y le dan un cuchillo y le dicen, cuando acabe de hacer el amor, que se duerma. Dice, le prendes la lamparita y cuando veas que es un monstruo, lo matas. Pues esta que le prende la lamparita después de tener una noche maravillosa y ve que es el Dios del amor y le tiembla la mano y se le cae una gota de aceite y dice, madres, se despierta Eros y dice, bye. Me viste y bye. Entonces, eso se interpreta como esta parte de lo femenino, no quiero decir las mujeres, pero de lo femenino, que normalmente lo tenemos las mujeres, que estamos todo el tiempo diciéndole a lo masculino, oye, ve esto, ve a terapia, ve. Los hombres que van a terapia tienen mucha parte femenina, ¿sabes? Entonces esta parte de poder como mujer despertar a tu hombre. ¿Y qué usas? Cuando estás tú bien, usas la lámpara. Cuando estás mal, usas el cuchillo. Entonces, cuando una mujer está usando el cuchillo con su pareja y cuando está usando la lámpara. Y el hombre, o lo masculino, cuando se va, ¿no? ¿Qué requiere para regresar? Es que la mujer toque su parte masculina también. Entonces, Afrodita, esta pobre va y dice, por favor, hará lo que sea porque regrese. Y Afrodita, bien sádica, la manda a hacer. Imagínate la suegra y esta está tan bonita y la otra celosa. La manda a hacer varias cosas. Por ejemplo, la manda a agarrar lana del vellocinio de oro. Y esta se pone a llorar junto al río. Es que me va a matar. El vellocinio de oro es este animal enorme, mítico, que tiene lana. Entonces llora y llora. Y entonces el río le habla y le dice, no seas tonta, no lo enfrentes a las 12 del día. Espérate a que se vaya a dormir y agarras la lana de la que dejen las plantas. Y eso es lo que nos pasa mucho de las mujeres que tenemos más esencia masculina. Es que enfrentamos a nuestro hombre a las 12 del día. Y entonces es estas parejas que se agarran desde lo masculino. Cuando si eres un poquito más femenina, un poquito más pensante, lo agarras luego. Más desde el lado femenino, ¿no? Sí. Otra de las cosas que lo manda a hacer es la manda a separar creo que eran lentejas de arroz y le pone así muchísimas y en una noche lo tiene que hacer. Entonces vienen las hormigas y le ayudan a separar. Es el discernimiento, es el pensamiento masculino que tenemos que desarrollar. Así como en segunda mitad de la vida, así como los hombres masculinos tienen que desarrollar la parte de ver conscientemente para adentro, sentir sus emociones. Entonces es bellísimo. Ahorita volviendo a lo que dijiste del amor, el amor es un vehículo de transformación donde tú proyectas tu alma en mí y yo te la regreso si nos va bien y viceversa. Ya. O sea, por lo que entiendo, a ver si lo interpreté bien. En otras palabras, o sea, básicamente esta idea pues, por ejemplo, yo como una tendencia que tengo más masculinidad y seguramente también una parte femenina, o sea, el hecho de proyectar con el otro mi parte, imagínate con la mujer, en este caso mi pareja, es como lo que significa o sea, mi feminidad y la de la de mi pareja es como si ella tendría que conectar con un lenguaje que yo conozco, que me es familiar, y yo con un lenguaje que para ella es familiar. No sé si lo entiendo. Sí, nada más lo que te diría es al revés. Se tiene que volver familiar en tu interior para que lo entiendas. Pero es la paradoja, porque se vuelve familiar porque el otro te la dice. ¿O se vuelve familiar porque empieza de adentro? Porque yo la tengo que asumir. Exacto. Voluntariamente su forma, su lenguaje, y yo lo tengo que asumir para podernos entender. Claro. en esa relación, así como ella una parte de mi lenguaje, ¿no? Que pues obviamente a lo mejor ella tiene como tiene un lenguaje distinto, pero puede asumir con una parte de mi lenguaje y viceversa, algo así, ¿no? Exacto, no, lo dijiste increíble. Sí. Y es esa parte donde es lo masculino y femenino, es una de las dualidades. Pero, por ejemplo, algo que yo veo mucho en parejas, yo estudié con un doctor que se llama el doctor Riz, que en paz descanse, que es una maravilla, porque hizo un perfil que se llama el perfil Riz, que es el temperamento genético.
Ok. Y se metió en 1000 broncas porque era después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, sí. Que todo lo que era genético era así como que no, todo era el medio ambiente, ¿no? Y ahorita ya estamos regresando en la psicología, que hay una parte innata, hay una parte temperamental. Ahora, los temperamentos opuestos se atraen. Entonces imagínate que yo, por ejemplo, son 16 motivadores. Uno de ellos es orden alto, otro es orden bajo. Y lo que es que si nosotros percibiéramos toda la realidad como es, nos volvemos locos. Entonces nuestro sistema lo que hace es que filtra la realidad. Entonces, por ejemplo, una persona de orden alto entra a un cuarto y ve qué tan limpio está. Una de orden bajo ve los colores. O sea, vemos dos, no entramos al mismo cuarto. Sí. Entonces imagínate que los temperamentos opuestos se atraen. Okay. Pero los que se quedan juntos muchas veces son los iguales. Ok. Entonces es muy interesante porque esa es otra cosa que pasa en la pareja. Uh-huh. Es qué tanto yo voy viendo que tu visión no tiene que ser la mía para ser correcta. ¿Y cómo podemos negociar? Porque el problema con las parejas es que no sabemos negociar porque estamos en los niños y los niños son 0-100. Entonces eso es blanco-negro. Al adulto, que es el 50-50, a ver, pues ninguno nos quedamos tan a gusto, pero los dos tenemos una partecita, ¿no? Claro, es como volver de cierta forma la incompatibilidad un poco más compatible, ¿no? 100%, sí. O sea, así reduces las diferencias. Reduces y se vuelven complementarias, que eso es lo maravilloso. O sea, una vez que tienes una madurez, como para poder estar con una pareja, con un socio, con alguien que es diferente a ti temperamentalmente, entonces tienes un superhombre, porque ves todo. Yeah, sí. O bueno, los dos polos, ¿no? Sí, claro. Entonces, son muchas cosas, muchas dualidades en ese crisol llamado pareja, llamado amor, que era la pregunta. Sí. Que es maravilloso, porque al final de cuentas es elegir ese vehículo, tu otro yo, y ese dos en sustancia, pero uno en esencia. Y cuando estamos en ese lugar de adultos, llegamos a ese uno en esencia y ese es el amor. De hecho, me recuerdas una frase de Fromm que dice que en el amor se da la paradoja en la que dos cuerpos se vuelven uno, pero al mismo tiempo siguen siendo dos. Sí. Es que solamente el amor se puede dar entre dos, porque si es uno no hay a quien amar. Exacto. Entonces decía Ken Wilber, que me gusta mucho ciertas cosas que decía que Dios se manifiesta como uno, como dos y como un tercero. Dice que como uno es cuando entras en unidad, en meditación y no hay más. En dos es el amor al otro y el tercero es el amor a la naturaleza. A todo lo que es diferente a mí. El ¿no? ¿no? El it, exacto. El ello, ¿no? Yeah. Entonces es interesante porque el amor en cierta medida, o sea, bueno, yo me quiero imaginar ahorita hablando, uniendo lo que decíamos de la muerte. O sea, yo me imagino que si tú trabajas tu dualidad aquí, llegas a esa unidad, cuando te petateas, cuando entregas los tenis, cuando te mueres, la conoces y te vas a gusto. Que cuando no haces ese trabajo, la muerte es mala. Sí, se ve la como vida una es buena. Condena, ¿no? La muerte es mala, la vida es buena porque sigues en el niño y en el 100, hay que correrle. Cuando te das cuenta el potencial transformador de eso que decías tú, de la impermanencia, para enfocarte aquí y ahora, el potencial transformador de esta alquimia que se hace en psicoterapia, todos esos son procesos de muerte, son procesos plutónicos, son procesos de transformación escorpiónica. Sí. Donde entra uno y sale otro. Sí, claro. Sí, es la muerte de un... Sí, para que renazca alguien nuevo, diferente, renovado. Oye, Karina, y de hecho ahorita quería irme al tema, de hecho, que estábamos hablando antes de grabar, sobre los jóvenes, ¿no? O sea, creo que las épocas cambian y creo que ahorita más, a diferencia de muchos años atrás, pues los cambios suceden cada prácticamente año, ¿no? Hay algo nuevo que cambia por completo la dinámica de las relaciones humanas, etcétera, ¿no? Incluso, pues por consecuencia, los problemas, ¿no? Entonces, ya ves que existe mucho actualmente este discurso o esta polarización en que muchos adultos como que ningunean los problemas que se pueden estar enfrentando los jóvenes, que incluso les llaman la generación de cristal, ¿no? Como haciendo referencia a que no aguanta nada, que sus problemas no se comparan con los que puedan experimentar o los que experimentaron ellos cuando eran jóvenes. Entonces, a mí me gustaría saber, en tu práctica, que ya es de 25 años, ¿cómo es, y aparte, pues siendo tú una persona ya adulta,
¿cómo ves tú los problemas de los pacientes que te llegan? Tienes pacientes jóvenes, adolescentes y todo, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es para ti, cómo ves los problemas de los jóvenes a diferencia de los que a lo mejor en otras generaciones les tocaron? Yo creo que todo es muy interesante porque es esto que decías tú antes de tesis, antítesis, síntesis, o sea, es muy polar, o sea, yo creo que el punto medio es difícil de tocar. Entonces, ahorita, estas generaciones que les llaman de cristal, ¿no? Están tocando una sensibilidad que, en mi opinión, viene de la popularización de la psicología, vamos a decir, ¿no? De que entonces, oye, no traumes al niño, porque entonces, ¿no? Y los papás, ya más grandes, ¿no? Pues vienen con sangre entra la letra, ¿no? Claro. O sea, vienen de la educación de antes. Rígida, ¿no? Y punitiva incluso, rígida, ¿no? Física, sí. Pero que te sacaba una parte resiliente, te traumaba, pero te sacaba una parte resiliente. Algunos no, Sí, algunos claro. dependiendo ahí el temperamento, Sí, sí, ¿no? sí. Hay gente que de verdad la dejaron muy Traumadísima, mal, sí, claro. traumadísima. Pero creo que esta generación es como más de que los papás se dieron cuenta, que tienen que tener más cuidado, pero se nos fue un poquito pel otro lado. Ahora es demasiado, es cuidado porque un no lo va a traumar, ¿no? Yeah. Entonces sí creo que no se trata, otra vez volviendo al concepto de que no es 100-100. Yeah. Es el punto medio, ¿no? ¿Cuál es el punto medio? Pues que sí seas buena onda, que no le pegues a tu hijo, que no seas violento, pero que sí pongas límites claros y límites sanos, ¿no? Claro. Entonces, sí creo que ahorita sí hay una parte donde, por ejemplo, se está llegando a una fragilidad, porque en realidad el mundo no te va a cuidar. O sea, si te ofendes muy fácilmente, el mundo no se va a parar porque tú te ofendas. Sí, cierto. Entonces yo puedo agarrar a mi hijo y decir, no, mira, lo voy a poner en una cajita con algodoncito para que mi niño no se caiga. Pero mi hijo va a salir de la casa. Sí. Y se va a enfrentar a un mundo que lo puede romper, ¿verdad? Que Claro. no, o sea, Nuestra chamba es irles diciendo que no. Y un cuento que me contaron que me encantó, que es que en un avión venía un señor con su hijo. Y lo pusieron en la salida de emergencia. Y entonces el señor, cuando le dijeron, oiga, señor, no puede estar aquí sentado porque el niño no puede ir en la salida de emergencia. Dijo, no, ustedes me lo dieron, ahora nos quedamos aquí. Y entonces vino el copiloto, dice, señor, no vamos a despegar. Si usted no se mueve, no, yo me quedo. Ah, bueno, pues llegó el piloto, no vamos a despegar. No, yo me quedo aquí. Finalmente subió el ejército y lo bajó. Y ya cuando subió el ejército, le dijo, no, ahora sí ya no, ahora ya no, porque pues si no lo pueden controlar. Entonces nuestra chamba es enseñarle a nuestros hijos el amor, enseñarles toda la buena onda, pero enseñarles que cuando la sobrecargo les diga un límite, se muevan. claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que pecamos muchas veces de decirle a un niño que nunca le dices que no. Entonces lo va a bajar el ejército. Entonces nosotros como papás también estamos fallando cuando creamos a un niño que está tan agarrado en algodón. Ensimismado, queriendo hacer lo que siempre quiere. Que se ofende por cualquier cosa y quiere que el otro le pida perdón, etcétera. O sea, no. Hay una parte donde tenemos que ser adultos, que sepamos acatar un límite y que también nos traten bien. O sea, esa es la Y, ¿no? Sí, es como toda esta parte gris, ¿no? O sea, ni uno ni otro, nomás hay cierto, hay que poder forjar de la mejor forma ambas cosas, ¿no? Que tenga la libertad de poder hacer cosas que quiere genuinamente, pero también con una dirección o con una disciplina de que, oye, hay ciertas cosas que no siempre vas a poder hacer todo lo que tú quieras. Claro. No, básicamente. Exacto. O sea, es eso, ¿verdad? O sea, sin ir al extremo de que nunca vas a hacer lo que tú quieras. O sea, pero la rigidez, eso es lo que pasa. De la rigidez nos vamos a la sobreflexibilidad, ¿no? Entonces, y no es fácil, o sea, también cuando has criado un hijo, híjole, no es fácil, porque luego te pasa de tueste de un lado a otro. Ahora, yo como psicóloga y como maestra de yoga, híjole. Y como madre, pues eres madre también, ¿verdad? Y como madre de 2 huercos, ya uno adulto, mañana cumple 21 años. Órale. Yo lo que diría es esto, y esto es algo que es muy polémico, pero yo lo afirmo, que es, si vas a pecar de alguno de los dos lados, de rigidez o de ser demasiado suave, peca de rigidez, porque en la clase de yoga, cuando yo daba clases de yoga, di 12 años clases de yoga en Ciudad de México,
cuando tienes a alguien rígido, se puede ir relajando. Okay. Pero cuando tienes a alguien que no tiene límites, es súper difícil ponerle los límites. Ya. Y esto es algo que pasa físicamente y pasa mentalmente y pasa emocionalmente. O sea, alguien que no tiene límites, alguien que lo tiene que estar bajando el ejército en su vida una y otra vez, pues, ¿cómo lo limitas? Alguien que tiene rollos rígidos, a lo mejor del trauma que mi papá no me dejó hacer, lo que tú quieras, pues va a terapia y sale la mancha, ¿no? Sale. Sí, como veo lo que estás diciendo es como, a ver, si la recompensa es la libertad, ¿verdad? Si partes desde un punto de libertad extrema, ya no puedes bajar. Exacto. Pero si empiezas desde un punto de rigidez, pues cada premio es un poco más libertad. Claro. Entonces, no hay forma de promover cierta conducta o motivar a alguien más poderosa que la recompensa, ¿no? Claro. Y tú como lo que estás estudiando de psicoanálisis, o sea, lo sabes, la estructura. Exacto. O sea, la estructura es irreemplazable. Entonces, en realidad y no es una justificación para la rigidez extrema, ni mucho menos, pero como padres realmente no, o sea, vamos a traumar a nuestros hijos, hagamos lo que hagamos, porque los hijos, de alguna manera quieren el 100. Entonces, los vamos y somos imperfectos, o sea, de alguna forma, el chiste es lo menos posible. Exacto, y tratar desde un lugar amoroso hacer lo que es suficientemente bueno, lo mejor que podemos, ¿no? Uh-huh. Dentro de todo esto, implica también muchas veces poner límites que no entendemos como papás, por ejemplo, que no estamos ahí para ser populares ni para que nos quieran. Estamos ahí para que los eduquemos. Y eso es algo difícil de entender, porque es que no le quise poner la consecuencia porque luego se va a enojar. ¿Y qué estás ahí para que se enoje? O sea, no es para que te quiera. Entonces, si venimos nosotros desde un lugar donde nuestros padres nos dejaron en el trauma, en la balsa, ¿verdad? Uh-huh. Donde queremos que nuestros hijos nos compensen, no, pues ya valió. Pues sí, está y eso es lo que pasa mucho. Y creamos codependencias transgeneracionales donde los padres dan en nuestro país mucha raíz y poca ala. Uh-huh. Y en otros países mucha ala y poca raíz. Otra vez, volvemos al punto medio, ¿no? Sí, claro. Y ahorita pues las redes sociales son un fenómeno sin precedentes, ¿verdad? O sea, creo que y eso mismo hace que pues haya una separación y un cambio bastante marcado entre generación y generación, ¿no? O sea, y con poca distancia de edad, ¿no? O sea, yo tengo 29, pero yo yo veo la gran diferencia con personas 3 años, 4 años menor que yo. Sí, explico, imagínate vete más para abajo. Entonces, ¿tú qué fenómenos ves o qué cosas se te han hecho particularmente interesantes de análisis en pues estos fenómenos del TikTok y de la forma en la que se comportan los jóvenes actualmente? La verdad es un mundo muy difícil de navegar, muy difícil de navegar. Primero, por ejemplo, es muy fácil cambiar el contexto. Esa es una de las cosas muy interesantes, porque entonces, por ejemplo, tú escribes un tweet y nadie está viendo en qué contexto lo escribiste. Claro. Es puro contenido. Sí, es puro contenido. Es puro contenido. Y tú, además, al leerlo, le metes tu contexto. Sí, lo interpretas. Exacto. Entonces, es un lugar muy, muy inseguro, porque todo el tiempo te están malinterpretando. Decía un amigo que tenías que tener así aptitudes de decodificador de la Segunda Guerra Mundial para entender. Y yo misma a veces cuando estoy enojada, por ejemplo, leo un texto y digo, y luego lo vuelvo a leer y digo, caray, no me dijo eso. O sea, es muy fácil proyectarte en estos medios. Entonces yo me imagino que cuando no hay, como en mi época, que te hablaban por teléfono y que te venían a ver a tu casa, ahorita mucho es por texto. Entonces la dificultad de hacer una pareja por medio de estos medios, híjole, a mí se me hace impresionante lo difícil, primero. Segundo, la exposición que tienes. Por ejemplo, todo esto, me han llegado varios casos de chavitas que por alguna razón mandan alguna foto un poco impúdica. Okay. Y que esto se vuelve viral, ¿no? O sea, son cosas muy peligrosas y es algo de en verdad. O sea, si en mi generación nos hubieran sacado una foto de todas las pendejadas que hicimos, la verdad, o sea, sí, claro. Y aquí cada pendejada es súper fuerte. Sí. Y además es indeleble. Porque no se olvida. Claro, sí. Es algo, y ese voy a otro punto. No hay perdón. Eso es algo terrible. Esta cultura que le llaman la cultura de la cancelación, no es de que, oye, mira, cometí un error, estaba enojado, estaba de malas. No, ya eres un demonio, eres un tonto,
es un juicio y es un juicio eterno, de eterna Exacto. perdición. Yo digo, ¿en qué momento vamos a volver a encontrar el perdón, Farid? ¿En qué momento vamos a volver a encontrar algo que no es indeleble? Porque somos imperfectos. Exactamente. Todos. Sí, eso es muy fuerte. O sea, hasta en un mundo digitalizado así, en donde prácticamente todo lo que haces y todo lo que sale de ti queda permanente guardado en esta memoria eterna del Internet, debería incluso ser hasta un derecho constitucional, el derecho al olvido. No, de verdad. O sea, claro, o sea, Sí. tengo el derecho a ser olvidado. Existe esto existe en algunos países, creo que nórdicos, o sea, el derecho a ser olvidado. O sea, ¿por qué me va a seguir persiguiendo, verdad? Incluso que ni siquiera sabes si es cierto, algún chisme o algo así, cada vez que escribas mi nombre en internet por 20 años va a seguir saliendo eso. ¿Por qué, güey? Sí. Y volvemos. Hay gente, con todo respeto de lo que hablamos, de esta parte de sombra, de esta parte no trabajada, que lo que hacen es vivir viendo quién tiene éxito para proyectar su mal y cancelarlos. Claro, sí. Entonces está muy fuerte porque se ha vuelto también un deporte del hater, ¿no? Sí, no, el deporte claro. del hater, que dices, qué fuerte. Además es algo, por ejemplo, cuando yo voy caminando por la calle y te encuentro, aunque me caigas mal, lo más normal es que no te la voy a rayar, ¿verdad? Claro. Porque estamos aquí. Sí. Pero ¿qué pasa cuando venimos en el coche? Sí me atrevo. Sí, ¿Por sí, qué? sí. Pues porque hay una lámina entre tú y yo. Y más aún, si estás tú en tu casa, yo en la mía, y ni siquiera es mi nombre el que está en el Twitter. Ni mi foto. Ni foto, ni nunca van a saber. Entonces es un lugar para dejar salir los más bajos instintos. Y aparte tiene 141 caracteres en el caso de Twitter, ¿no? Para decir algo que va a ser impulsivo. Totalmente. Eso fíjate que promueve mucho la impulsividad en Twitter. Muchísimo. O sea, el hecho que te digan, tienes límite para decir lo que quieres es, pues no me voy a poner a dialogar y no me voy a poner a presentar argumentos no me voy a dar a explicar en 130 caracteres. Te voy a mentar la madre mejor. Sí, claro. Y además eso es lo que más, sí, o sea, ese rollo que dicen que ese rollo de que dieras el like, por ejemplo, eso es dopamina. Claro, O sí, sea, sí. cuando tú recibes likes o recibes vistas, es un sistema dopaminérgico que te está dando. ¿Y qué es lo que más recibe? El enojo. El enojo es lo que más llama la atención. Claro, es morbo, quieres leer a ver quién se está peleando y a ver quién gana. Exacto. Y es la dualización. Mira, para mí estas peleas de internet, o sea, de todas las redes sociales, tienen que ver con ¿quién es el pendejo y no soy yo? Sí. ¿O no? ¿Quién está peor que yo? No, ¿quién está peor que yo? Sí. O sea, es la verdad. Entonces digo, si fuéramos realistas, ¿no? Y diría, yo soy bien pendeja y tú también. Sí. O sea, porque los dos somos. Y el que no lo reconozca no ha ido a terapia. Sí, claro. Sí, claro. Entonces vamos a proyectar el bien y el mal. Vamos a polarizarnos y que el malo sea el otro y que yo quede muy bien. Entonces es en realidad otra vez esta mecánica del narcisismo maligno. Yeah. Es proyectar en un chivo expiatorio algo que yo también tengo, pero no quiero ver, Yeah. ¿no? Entonces, ¿quién es el más odiado del internet? No, pues ya se llevó ahí pues, la proyección de cientos de miles de personas. Luego también es un medio que nos ha dejado ver la opinión de gente que antes no había hecho el mérito para tener ese auditorio. Yeah. Por ejemplo, digo, tú lo sabes, los dos estamos en redes, o sea, es muchísimo trabajo. Sí, 100%. Es trabajo y trabajo. Y la gente no le gusta ver tonterías, la gente tiene ese discernimiento, entonces hay que estudiar, hay que trabajar, hay que ser constantes. ¿Qué pasa si en un Twitter, alguien que tiene millones de followers, ¿no? En un Twitter alguien pone algo horrible y ya tuvo acceso a esos millones? Tuvo un eco. Exacto. Entonces también ahí estaba viendo un debate el otro día de decir, a ver, no debería de ser eso, debería de ser que le lleguen al creador y que el creador decidiera si lo pone o no. Claro. Que es interesante, porque sería un tipo de censura, sí, pero también ¿qué pasa con esa, o sea, con esa reputación del creador que con una cosa Claro, le puede ¿quién lo venir protege? abajo? ¿Quién lo protege? Claro. ¿Quién lo protege? Sí. ¿no? Entonces, No, y a ver, suena irónico porque si hablamos de esta censura o cosas, o esa posible censura que pudiera parecer eso, pero es lo que hacen las mismas redes, como ellos, Twitter, Facebook, Sí. etcétera, no pueden mostrarse como, sí, viva la libertad de expresión. Si ellos mismos censuran gente, promueven cierto tipo de contenido sobre otros, ¿sabes? No puedes hablar de libertad de expresión tampoco, ¿va? O sea, ellos. Este es un tema que se me hace apasionante, porque realmente estamos hablando de poder.
O sea, la dinámica del poder, la dinámica de la información y desde dónde viene. O sea, porque en realidad, si estuviéramos todos en nuestra parte adulta, pues no tendríamos bronca, porque pues al final de cuentas yo te veo a ti brillar y me regocijo porque eres mi otro yo. Claro, claro. ¿No? A diferencia de te veo brillar y creo que me estás quitando mi brillo. Sí, ¿no? sí. Entonces digo, es mucho lo que nos deja ver un poquito como llegando al punto de para qué la terapia, para qué Fear Karma. Claro. Tenemos que democratizar este conocimiento porque sí estamos como mundo en un lugar muy infantil. ¿Y cómo se hace algo más maduro? Pues persona por persona. Claro, pues entonces, cada caso es un caso. Para mí me da orgullo gente como tú y el trabajo que estás haciendo. Por eso también me encantó. Gracias. No, de verdad, me da mucho orgullo porque de verdad es esta parte tuya que democratiza, que explica estos conceptos que son salvadores. Gracias. No, de verdad, me da mucho gusto. Y es esa parte también que yo quiero hacer, que digo yo, bueno, ¿cuánta gente puedo ver a la semana? Si una semana muy llena veo, no sé, 30 pacientes. ¿Y cuántos más? O sea, ¿cuánta gente hay en el mundo que lo necesita? Claro, totalmente. ¿No? Entonces, toda esta parte como de decir sí. O sea, quiero estos conceptos, por eso la técnica del coach y todo esto, aunque de pronto nos vamos como mucho a los conceptos, pero son conceptos muy aterrizados y los voy a aterrizar cada vez más en Fear Karma, porque ahí viene el segundo libro. Ajá, genial. Para que sea algo con lo que podamos jugar, ¿me explico? Con lo que sea